Chile, qué pena decirlo, no existe en términos de un portafolio global. Yo creo que en general en Chile, si uno mira finalmente las cifras macro, está bien, Chile no está volando en crecimiento, etcétera, a todos nos duele, pero en general es un panorama muchísimo mejor que el que teníamos hace 18 meses. Va a ser un año bien, bien complejo. Eso es para ponerlos a pelear, ¿ah? Eso es para ponerlos a pelear, pero... Eso quiero. Ya, eso ya, sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mente de Inversionista, el podcast de Patrimony, donde invitamos a personas relacionadas a la industria de las finanzas, de las inversiones, partners, clientes, personas famosas también hemos invitado, así que es la invitación a que se sumen a nuestro canal en Spotify, también en YouTube. Y en el día de hoy tenemos una confrontación extraordinaria en este año 2025, en donde vamos a tener a dos grandes exponentes de la industria, a Daniel Soto de Ameris y a Diego Chomalí de Singular, en donde estaremos hablando de la deuda privada y de la renta fija. Dos clases de activos que son muy nobles y que creemos tienen buenas perspectivas de cara al futuro, y vamos a estar hablando de cada una de ellas. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Sergio. Se repiten este espacio, ya lo habíamos entrevistado a cada uno por separado, pero ahora vamos a hablar un poquito de estas dos clases de activos y para partir, como siempre, un poco que se presenten en qué están en cada uno de sus trabajos, y vamos a partir por ti, Daniel, para que hable un poquito de ti y para hablar de la definición de lo que es el mundo de la deuda privada. Perfecto. ¿Dónde estoy ahora? Sí, no toda sí, mi carrera. No, Ya, solamente perfecto. ahora una pequeña... Actualmente estoy como gerente de deuda privada y renta fija en Ameris. Estamos ahí con un equipo actualmente ya de 7 personas acá en Chile y 4 personas en México. Actualmente tenemos 13 fondos de deuda privada. Estamos manejando ahí $400 millones en esa clase de activos. Con muchas ganas de crecer. Hay todavía, digamos, mucho espacio para crecer en Chile. 2024 nos abrió los ojos de toda la cantidad de plata que había en depósitos a plazo y que empezó a caer no solamente a este tipo de activos, sino que a chorrear el mercado de capitales, claro, en general. ¿Okay? Así que esos son como los planes en general, o sea, seguir creciendo en esta clase de activos, seguir creciendo en México, donde estamos poniendo también harta energía actualmente. Y la deuda privada finalmente es una clase de activo en donde, para hacerlo súper simple y no alargarse, pero es prestar plata a empresas que por lo general no están abiertas a bolsa, con instrumentos que finalmente no son transados en el mercado. ¿Okay? Esto genera finalmente como 3 características esenciales. Uno, de que hay un retorno mayor en la misma duración, por así decirlo, que la renta fija pública. Es decir, se le está prestando a empresas que por no tener, digamos, tal vez el mismo tamaño, la misma clasificación de riesgo, el mismo perfil que una empresa que está en el mercado público, se le puede prestar una tasa más alta. O sea, punto número 1, hay más yield, hay un tasa. Retorno esperado un poquito superior. Superior, exactamente. Eso por una parte. 2, no tenemos implícito el riesgo de tasa, al menos no de la manera en que uno lo ve en la renta fija pública. Es decir, si las tasas suben o bajan, finalmente eso no genera una volatilidad en esta clase de activos. ¿Okay? O sea, el riesgo de tasa es un riesgo que, si bien uno podría argumentar académicamente que está como en el largo plazo, en el corto plazo uno podría decir que es prácticamente inexistente. ¿Okay? Y 3... Y nos referimos a la tasa que se rige en el mercado como base, que es la que establece el Banco Central, y que ese movimiento y que eso vamos haciendo movimientos en el mercado. Va impactando a todo lo que es el mundo de la exactamente. O sea, si es que el día de mañana sale un inversionista institucional, por ejemplo, para hacer un buen ejemplo, y sale a comprar bonos de X empresa, eso puede hacer que ese bono en general va a tener una subida de precio, lo que es sinónimo de una caída en la tasa. Y también esto puede impactar a otros bonos del mercado, haciendo que todos los bonos se aprecien por una cuestión de valorización. ¿Okay? Entonces, de repente tú tienes un bono que un día tuvo una apreciación de capital, a pesar de no haber estado transado, por un efecto finalmente de valorización en todo el mercado. Ese tipo de cosas no pasan ni para bien ni para mal en la renta fija privada. ¿Okay? Entonces tenemos
yields más altos, tenemos menor finalmente riesgo de tasa de interés. Uno cuando ve el retorno de un fondo de deuda privada, lo que ve por lo general es una línea, digamos, que va a ser menos fluctuaciones. Menos fluctuaciones, exactamente. No tiene, digamos, las fluctuaciones que uno ve en la renta fija pública. Pero como nada es gratis en la vida, por lo general también este tipo de activo tiene menos liquidez finalmente que la renta fija pública. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, es un activo que tiene varias bondades, un retorno atractivo, menor volatilidad, pero tiene otros riesgos. Tienes menor liquidez y si en la renta fija pública el riesgo de crédito es algo que está en menor medida, está en mucho mayor medida el riesgo de tasa, y ahí tal vez nos pueda explicar acá mejor el contrincante, pero finalmente lo que tenemos en la deuda privada es el riesgo de crédito, es el que manda, básicamente. Tú lo que tratas de hacer en la deuda privada, la gran pega de nosotros al final del día, es poder mitigar de la mejor manera un crédito a una empresa que finalmente, por definición, puede ser más riesgosa que una empresa que está listada en bolsa con clasificación de riesgo, etcétera, etcétera. Eso es. Extraordinaria explicación. Vamos, don Diego. ¿En qué está usted hoy día? ¿Cuál es tu pega principal en Singular? Y explicar un poquito brevemente en renta fija, que quizás es más conocida, pero no está de más explicarlo. ¿Brevemente como Daniel o brevemente de verdad? No sé. Yo creo, pongo en duda si menos. No, voy a ser rápido. Bueno, yo estoy a cargo del área de los ETF, soy director de la administradora. Hoy día estamos con 8 ETF, 3 de renta variable extranjero, 2 con exposición 100% a Estados Unidos, que es el Nasdaq y el S&P 500, y otro ETF que es el Global Equity, que es acciones globales, que es el primer ETF que sacamos ya hace... a principios del 2019, va a cumplir 6 años el primer ETF de nosotros. Y en la pata de renta fija tenemos varios productos que se complementan entre sí. Por lo tanto, en términos simples, si alguien quiere un portafolio hiperconservador de depósito a plazo, puede ir al Chile Corta Duración, que tiene una cartera 100% de depósito a plazo bancaria, muy conservador. Y en julio del año pasado sacamos el largo plazo, que un ETF también 100%, pero bonos bancarios, duración más cercana a 6, por lo tanto ahí con esos dos productos tú puedes complementar y puedes llegar a la duración prácticamente que quieres. Si quieres duración 6 meses, 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 6. Una pausa breve porque hemos ya hablado de la duración. ¿Qué es la duración en estos instrumentos? Es básicamente el tiempo en donde el papel, la deuda, dura, como lo dice su nombre. Entonces, hay duraciones de muy corto plazo, como son los depósitos a plazo a 30 días, que es lo que se asemeja a un money market, o hay duraciones más largas en los diferentes instrumentos de renta fija, en donde el plazo en el cual uno invierte en ese papel va aumentando en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de money market, muy cortito plazo, y en este caso el largo plazo del ETF de Singular, sí, es 6 años promedio de duración. Por lo tanto, es bastante más volátil que el Chile Corporativo, que es, por decirlo de alguna forma, nuestro flagship, que es el ETF más grande que tenemos. Y esa volatilidad es de esa manera en duraciones más largas porque le impacta mucho más los movimientos de tasa que haga el Banco Central en este caso. Entonces, sí, o el mercado. Entonces, en ese sentido, a duraciones más largas se mueve mucho más la rentabilidad en el tiempo, a duraciones más cortas más predecibles, de cierta manera. Exactamente. Eso lo pueden ver en el curso de renta fija. O sea. Muy bien, muy buen dato. Exacto. Curso de renta fija que tenemos los diferentes cursos Patrio. Entonces, bueno, en términos de estructura, como bien saben ustedes, los ETF, por su sigla en inglés, se llaman Exchange Traded Fund. Y nosotros fuimos el primero en hacer un ETF de renta fija local. La verdad es que estamos súper contentos. El año pasado fue muy bueno. Duplicamos los activos bajo administración de los ETF. Y no solamente eso, sino que también duplicamos los montos transados en la bolsa, que es algo bastante particular. ¿Y por qué? Porque en términos simples estamos, suena un poco soberbio decirlo, pero estamos mejorando la liquidez del mercado de capitales. Con este tipo de vehículos pasamos de 220.000 millones de pesos a 440.000 millones de pesos en montos transados el año pasado, que se asemeja mucho al patrimonio que tenemos bajo administración, que está al cierre del año pasado en los 416.000 millones de pesos. Así que fue un año muy bueno, estamos súper contentos. Obviamente hay un desafío para adelante gigantesco en temas de educación financiera y obviamente
nosotros como Singular agradecemos estas instancias para mostrar nuestros productos, pues estamos seguros que si la gente conoce los beneficios, los grandes beneficios de los ETF, que es liquidez, que es transparencia, que es eficiencia, que son de bajo costo, los montos mínimos de nuestro ETF son casi 1.000 pesos, por lo tanto cualquier persona puede invertir, ¿no es cierto? Vamos a hacer que el mercado de capitales mejore de forma sustancial. Y eso yo creo que el gran aporte de Singular en los últimos años de hacer ETF pensados en el mercado local. En general, cuando uno habla de ETF, piensa en el mercado norteamericano. Y, por lo tanto, también se hacen comparaciones un poquito odiosas, que no me quiero meter ahí, ya lo hablamos en algún minuto, pero la ventaja de Singular de meterse en este mundo de la renta fija con ETF es introducir estos beneficios que nos entregan los ETF para un mercado local de renta fija, que era algo que no existía. Y por el lado de Ameris, también todo el tema de la deuda privada como una clase de activo a la cual también se puede acceder por bolsa, y por lo tanto son productos que de cierta manera son más sofisticados, tienen algunas complejidades en su comprensión de cierta manera, pero que hacen que el mercado se beneficie al tener estos tipos de productos. Claro que sí. Entonces, en ese sentido, y ya pasando un poco a lo que nos convoca, perspectiva. Yo creo que todos queremos saber un poco qué es lo que uno puede esperar de cada una de estas clases de activos. Y parto por ti, Diego, en el contexto actual, ¿qué es lo que hoy día ustedes están viendo respecto a la renta fija, que es lo que nos convoca para este año 2025? Mira, yo creo que va a ser un año bien complejo por un montón de razones. Tenemos razones geopolíticas, ¿no es cierto?, y razones locales. El Chile corporativo, por decirlo así, hoy día está en una tasa promedio ponderada de UF más 2,7%, que si uno ese es un estimado de la rentabilidad futura, Claro. y va a depender obviamente de la inflación, en cuanto quede la inflación. Entonces yo diría que lo primero y lo más importante es ver la evolución de la inflación para ver hacia dónde va. El último dato salió un poquito más abajo que lo que espera el mercado, pero si la inflación se mantiene en estos niveles y bueno, la tasa no varía mucho, uno podría tener una buena rentabilidad por cuarto año consecutivo en la renta fija local, y yo encuentro que es una buena alternativa de inversión para perfiles de riesgo moderados, conservadores, el ETF Chile Corporativo. Claro, en ese sentido, por ejemplo, esperando una UF o una inflación para este año 3,5%, quizá un poquito más, un poquito menos, más el 2,7%, estamos hablando de una rentabilidad nominal de un 6% aproximadamente. Es ceteris paribus, Exacto, que no pase exacto, nada más que no con pase la nada, tasa, claro, porque claro. hoy día uno está un poco más cauto con el tema Absoluto. de las tasas de mediano a largo plazo. Absoluto, pero también entendiendo que todavía estamos en un proceso de baja de tasas, que obviamente mucho más moderado, todavía no sabemos con qué magnitud eventualmente pueden venir las bajas de tasas tanto en Estados Unidos como en Chile, pero evidentemente eso también podría sumarle algunos puntitos y por lo tanto podría hacer que se obtenga una rentabilidad de eso y quizás un pelito más. Y ahí te paso a la siguiente pregunta, que es cómo ustedes están esperando las tasas, principalmente en Chile. Sí, es súper difícil. O sea, después de la elección de Estados Unidos y lo que las últimas palabras de que han dicho el Banco Central, es súper difícil proyectar una rentabilidad, pero la gracia es que con nuestros ETF uno puede construir la estructura que quiera. Y yo creo que ese es el mensaje que hoy día me gustaría mencionar, que es que tú con los ETF de Singular, y obviamente el día de mañana complementando con instrumentos como la deuda privada, uno puede llegar a un retorno en términos históricos bueno, dado que las tasas hoy día están un poquito más altas que lo que vimos, ¿no es cierto?, en los últimos 15 años después de la crisis del 2008. Sí. Bien, entonces no nos vamos a jugar con tasas, está bien. Vamos a insistir más adelante. Y tú, Daniel, hoy en día, ¿cuál es el caballito de batalla, si se quiere? ¿Cuál es el fondo estrella? ¿Cuál es donde tú quizás podrías decir, esta es una buena base para armar un portafolio diverso? Sí, ahí yo creo que cae de cajón el Ameris Deuda Directa. Es un fondo hoy día con 60.000 millones de pesos, que ya tiene 7 años de track record. Pasó por el estallido social, por la pandemia,
siempre ha cumplido todos los rescates en tiempo y forma, que eso es algo súper importante para esta clase de activos. Claro. Y el fondo hoy día tiene institucionales que están invertidos, tiene inversiones de compañías de seguro, de otras AGF, y tiene coinversiones abajo, aguas abajo, con otras compañías de seguro y también con AFP. ¿Okay? Este es un fondo que, un poco a diferencia de la renta fija pública, uno podría decir que ceteris paribus, Claro, etcétera. que no pase nada tan claro, extraño. estamos activados a tasas que nos van a dar un retorno promedio de 0,7% nominal mensual, lo cual sería aproximadamente, dependiendo del caso, pero el doble, un poco menos del doble de un depósito a plazo el día de hoy. Claro. ¿Okay? Y cómo vemos la clase de activos, o sea, si el 2023 venían empresas a pedirnos plata porque necesitaban sobrevivir, necesitaban seguir con la bicicleta financiera, etc., lo que hemos visto durante los últimos, yo te diría, no sé, 6 o más, 8 meses, son empresas que van a pedir plata finalmente para poder expandirse, para buscar oportunidades. O sea, yo creo que todo lo que vendría siendo como la debilidad económica de Chile, no solamente por las cifras, sino que también por lo que puedo ver en el día a día, yo creo que, no creo, o sea, tengo la convicción de que lo peor ya quedó atrás. Y eso es una muy buena noticia para esta clase de activo en particular, para la deuda privada, en donde el riesgo de crédito finalmente, como te había dicho antes, es importante. Y el riesgo de crédito, lógicamente, se termina siendo más complejo cuando tú tienes debilidad económica y se termina siendo menos complejo cuando tú tienes un país ya creciendo, con la inflación más controlada, con el desempleo cayendo, con las arcas fiscales más ordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo digo harto, digamos, en los foros a los que voy, a las presentaciones, etcétera, en donde yo creo que en general en Chile, si uno mira finalmente las cifras macro, está bien, Chile no está volando en crecimiento, etcétera, a todos nos duele, pero en general es un panorama muchísimo mejor que el que teníamos hace 18 meses. No sé por qué está instalada esa percepción de que finalmente hoy día, poco menos, que estamos peor que el 2023. Cuando teníamos la inflación, ok, un poquito más abajo, qué sé yo, pero estábamos con 0% de crecimiento, teníamos el tema fiscal más desordenado, teníamos un desempleo más alto, etcétera. O sea, acaba de salir un bono de Chile en el extranjero con un spread, con una diferencia de 100 puntos base con respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Traduciendo eso, es algo bueno, es algo bueno. ¿Okay? Tuvo 4,3 veces la demanda finalmente del bono que se estaba finalmente emitiendo, es algo bueno. Entonces, creemos que los momentos como complicados para esta clase de activos quedaron atrás. Vemos como una súper buena oportunidad los fondos de deuda privada en general, para no ser tan autorreferentes. Y nuevamente, para nosotros el caballito de batalla, el fondo flagship, el fondo que nosotros vemos finalmente a los clientes con tener una posición core en su portafolio, es el Ameris Deuda Directa. Y profundizando en ese fondo, que es bastante más complejo que un fondo de renta fija que invierte en bonos públicos, claro, y bancario, acá hay hartos fondos abajo. Sí. ¿Y qué invierten en definitiva? ¿Cómo se descompone o qué es lo que tiene ese fondo, el deuda directa, que tiene varias clases de activos por debajo? Claro, más que fondos son estrategias de crédito, No, son instrumentos para poder alojar estrategias de crédito. Y ahí tenemos desde el mundo del capital de trabajo, sinónimo, digamos, de inversión o préstamos, digamos, a factoring con garantías de carteras de activos con sobrecolateral, pasando por créditos automotrices, créditos a pymes con garantía FOGAPE, créditos directos a empresas con garantías inmobiliarias. También tenemos créditos a pymes con certificados de fianza. O sea, es más o menos ese el espectro finalmente donde está el deuda directa. Tiene un duration, que ya estábamos hablando antes de la duración, de 1,22 años, o sea, es una duración cortita. Lo que no tenemos en ese fondo son mutuos hipotecarios endosables y todo este mundo de la renta fija que es de largo plazo. Eso no está en este fondo. O sea, este fondo es de una duración corta y media para inversionistas moderados o conservadores. Perfecto. Y Diego, tú nos comentabas que uno podía armar una cartera bastante diversificada dentro del mundo de la renta fija. Y ustedes tienen 3 fondos.
en renta fija? 3 de renta fija local y tenemos 2 de renta fija, o sea, uno de renta fija internacional y otro de renta fija a corto plazo dólar, que el Perfecto. corta duración dólar que lo acabamos de sacar a finales del año pasado. Perfecto. Si nos centramos solamente en los de renta fija local, Sí, cuéntanos ahí un poquito las diferencias entre cada uno de esos fondos. sí, obvio. Que ya nos contaste un poquito, pero profundizar. Sí, no. Nosotros cuando partimos el 2019, obviamente vimos que en Chile no habían ETF de renta fija. Y los ETF de renta fija en Estados Unidos empezaron a agarrar vuelo mucho más tarde que los ETF de renta variable, porque partieron todos indexándose al S&P, al Dow Jones, al Nasdaq, y los últimos 7 años los ETF de renta fija han crecido lo mismo en Estados Unidos que los ETF de renta variable, han crecido en promedio un 18% año a año. De hecho, si uno ve el cierre del año pasado de los ETF de Estados Unidos, crecieron por sobre los 10 trillions, o sea, están administrando muchísima plata y se quintuplicaron en 5 años. ¿Sí? O sea, la gente se está dando cuenta de los beneficios de invertir de forma indexada, pasiva, barata, líquida, etc. El corta duración CLP lo sacamos pocos meses después. ¿Por qué? Porque habían clientes que se querían acortar en duración. Y que se querían acortar en duración con productos que transen en la bolsa, con liquidez diaria, y no querían salir de la estructura de Singular porque en promedio son más baratos que los fondos mutuos. Entonces nosotros dijimos, bueno, saquemos el corta duración peso para que el cliente pueda acortarse en duración de forma flexible sin tener que irse a un money market o a un depósito a plazo. Y ahí efectivamente el año pasado, el primer semestre, hicimos roadshow con varios clientes y dentro de esos roadshows siempre se habla de, oye, ¿y qué nuevos productos quieren lanzar? ¿Qué nuevos productos están viendo al próximo año? Y nosotros dijimos, bueno, la verdad es que hoy día, después de la subida fuerte que tuvieron las tasas largas con los retiros, los pocos fondos de largo plazo que quedaban ya no están. O se acortaron de duración, o se fusionaron, o les quedó muy poca plata. Entonces nosotros dijimos, oye, ¿y qué pasa si sacamos un fondo bancario? ¿Y por qué bancario? Porque la liquidez de la parte larga de la curva, sacando la base de los bonos soberanos, están en los bonos bancarios. Sacamos un bono de duración 6 y obviamente encontraron en general, se nota que había un apetito por eso. Sacamos el fondo y la verdad es que nos fue muy bien, ya estamos en 31.000 millones de pesos de patrimonio. Ha sido el lanzamiento más exitoso en términos de activos bajo administración que ha tenido Singular en 6 meses. Levantar esa cantidad de plata es muy bueno, pero obviamente el fondo tiene mucha más volatilidad, que en términos simples es la cuota se mueve mucho más fuerte que los movimientos del Chile corporativo, y los movimientos del Chile corta duración la verdad es que son muy marginales porque son depósitos a plazo que la duración promedio ponderada es 0,3 años, que 0,3% son 120 días. Claro. La verdad es que entonces un poco si un cliente muy conservador, da lo mismo mi abuelita que no quiere pasar ningún tipo de riesgo, nada, yo le recomiendo el ETF 100% corta duración, que son una cartera diversificada de depósito a plazo, y después obviamente ahí va dependiendo del perfil de riesgo del horizonte de inversión, uno puede llegar hasta duración 6 años con los ETF de Singular. Otra cosa que no lo hemos dicho y que sí yo creo que es importante es que hoy día en la bolsa de comercio se pueden hacer operaciones PH, que son los famosos pago hoy. Y hoy día con tu corredor sí lo puedes hacer. Entonces alguien tiene una necesidad de liquidez urgente, tiene ETF de Singular, a las 12 del día, necesita hacer una venta PH bonita de la plata en la tarde en la cuenta corriente, y hoy día eso se está haciendo, se ha hecho y se puede hacer, y eso le da aún más flexibilidad a los instrumentos de nosotros, y por eso yo creo que también se han posicionado también en el mercado. Bien, entonces, acá hay 3 fondos. Uno que es corta duración, que son como los típicos depósitos a plazo y que muy poca volatilidad y que se van a parecer a los retornos que hoy día tiene la TPM, 5%, 4,5% deben rentar en el año. Después tenemos una duración un poquito mayor, que son 2 años, que es el corta duración. Ese era UF más 2,7, ¿está hoy día la duración? No, el Chile corporativo está con duración 2 y la tasa está al 2,7. 2,7, 2 años. Y el largo plazo, ¿cuál es el yield? Está en 5,8 la duración hoy día y está el yield de 3,2%. Perfecto. Hay que aclarar que es en UF. En UF. Entonces, inflación más esos retornos, si es que uno dejara la inversión por ese periodo de tiempo, debiera rentar más o menos eso.
por la duración, que es lo que en definitiva... Pero la probabilidad de rentar eso va bajando a medida que aumenta la duración porque obviamente Claro. es más volátil y uno toma un poquito más de riesgo. Claro. Entendiendo que son bonos principalmente bancarios, o sea, el Chile corta duración son 100% de participación bancario, el Chile corporativo 95% bancario y el largo plazo 100% bancario. Por lo tanto, la estructura, o por decirlo así, la clasificación de riesgo de la cartera es muy distinto a un fondo de deuda privada. Absoluto. Claro. Muy alta clasificación, menores retornos, menor clasificación de riesgo de cierta manera, más riesgo de crédito, pero mayores retornos. Y por eso está, digamos, esta pelea de que en definitiva, y no está mal, si en definitiva lo que uno hace es tratar de buscar un equilibrio entre riesgo y retorno, que es lo que siempre hablamos en el mundo de la finanza, y por lo tanto ahí es lo que uno va mezclando estas diferentes clases de activos para evidentemente aumentar un poquito el retorno y comprendiendo los riesgos que están relacionados. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, paso a otro aspecto operativo que creo que es súper importante, que a diferencia de los fondos mutuos, que todos yo creo hemos criticado harto en el último tiempo al mundo de los fondos mutuos, uno cuando invierte en un fondo mutuo, uno suscribe una cuota. Y por lo tanto, en esa adquisición de un fondo mutuo, uno no paga un costo de transacción, sino que uno paga el costo de administración, que como lo ha dicho la CMF y todos lo compartimos, son costos de administración bastante elevados. Pero no hay costo de transacción. En el caso de los fondos que se transan en bolsa, uno tiene que pagar una comisión de transacción, ¿cierto? Sí. Y ahí, ¿cómo han estado viendo ustedes que se ha comportado el mercado, y en este caso las corredoras de bolsa, que son las que cobran por esta transacción en el mercado? Parto por ti, Diego. Ya, mira, yo creo que ese tema es súper importante y a nosotros como Singular nos ha costado mucho que la gente entienda lo fácil que es invertir hoy día en un instrumento. Porque si tú vas a la página de Singular, no es como, por decirlo así, Fintual, que llegáis, te hacís cliente en 2,5 minutos, le mandáis la plata y ya está invertido. Uno tiene que tener una cuenta en una corredora de bolsa. Hoy día hay varias corredoras de bolsa que tienen aplicaciones que son bastante buenas. Hay muchas otras corredoras que hoy día sí tienen enrolamiento online, que hace 2 años atrás no tenían. Entonces la verdad es que ha evolucionado muy bien la tecnología para nuestro lado, por llamarlo así. Y también hay muchas aplicaciones que son partners nuestras, como usted obviamente, que facilitan la inversión en los productos de nosotros. Pero si tú tienes una cuenta abierta en una corredora de bolsa, mandando el mnemotécnico o entrando a la página web, tú puedes hacer la inversión de forma fácil. Nosotros tenemos contratado al BCI como market maker de nuestros ETF de renta fija. Por lo tanto, tú vas a ver cuando te metes a la bolsa, vas a ver que todos los días a las 9:30 de la mañana hasta los últimos minutos, hasta las 4 de la tarde, hay puntas de compra y venta de forma súper líquida, con spread súper apretado, para que puedas entrar y salir de los ETF a las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que la tecnología ha evolucionado para que esto sea mucho más fácil, mucho más comprensible y mucho más eficiente. Me gustaría que las comisiones de ciertas contrapartes, las comisiones de las corredoras fueran más bajos, porque, no sé, hay gente que le cobran 50 basis y comprar o vender un fondo de renta fija cuando uno entra y sale pagando 0,5% es caro, carísimo. Pero hoy día hay otras alternativas que obviamente tú puedes comprar y vender a precios muchísimo más baratos. De hecho, allá apuntaba de que estos son súper buenos productos de muy bajo costo de administración, con una buena estrategia atrás, buenos retornos esperados, pero ese costo de transacción puede hacer la diferencia y por lo tanto, para el que nos escucha, sea muy consciente de que ese costo de transacción sea lo más bajo posible. Y ahí, ¿cómo has visto tú en la industria la reacción a esto? En el sentido de que evidentemente una corredora va a querer vender, ofrecer mayoritariamente sus productos. Entonces, ¿cómo ahí ha sido la amistad? ¿Cómo No, se ha dado? yo creo que gracias a ustedes, a obviamente todo el mundo fintech, que le ha metido una presión importante, no solamente a las corredoras de bolsa, sino que a la industria completa, en términos de costo, en términos de asesoría, en términos de cartola, en términos de información. Yo creo que a medida que sigan pasando el tiempo y gente como Patrimon, no voy a nombrar la competencia, pero Patrimon, tenga obviamente mejores condiciones que la competencia y sigan creciendo en activos bajo administración como ustedes han crecido,
la competencia va a ser la pega. Pasó en Estados Unidos, Sí. ¿no es cierto? Y va a pasar en Chile. El tema yo creo que acá es la educación financiera. Es cómo le decimos a la gente cuál es la forma más eficiente de invertir, que no necesariamente lo tienen claro. Sí, totalmente. Y es un proceso largo de educar, Es de largo, hablar. es súper largo. Son cosas complejas en muchos casos. ¿Y ahí cómo lo has visto tú, Daniel, en ese sentido? Sí, a ver, tomándome la pregunta de cómo lo hemos visto en términos de las corredoras que tienen tal vez sus propias AGFs y tienen sus propios, tal vez equipos de deuda privado, tienen sus propios productos. Creo que en Chile hay una arquitectura abierta bastante genuina, debería decir, en muchas de estas empresas financieras, ¿ok? En donde, si bien la corredora tiene los productos de la casa, echa a competir esos productos de la casa con los productos de otras AGFs. Y, como te digo, en muchos casos es muy genuino eso. O sea, ocurre de verdad y no hay una preferencia súper, hiper marcada, y tal vez ni siquiera marcada, con los productos de la casa. ¿Okay? Yo te digo que esto pasa en un segmento, digamos, de las corredoras. Hay otras corredoras bancarias, que eso es productos de la casa. Chao, Prohibido. Sí, Prohibido hablar más allá de... Sí, claro. Casi todas bancarias, Sí. pero por lo menos las de los grandes bancos funcionan de esa forma. Y con respecto al costo de transacción, ahí es demasiado, va a ir dependiendo demasiado de cada una de las corredoras y depende demasiado finalmente del contrato que tenga el cliente con la corredora. O sea, por ejemplo, hay corredoras en donde nosotros tenemos finalmente un convenio y la corredora no cobra finalmente por la compra de las cuotas o acciones del fondo en bolsa. ¿Okay? Hay otras en donde cobran muy poco finalmente por esto y hay otras donde sí le sacan la punta al lápiz porque es parte, digamos, de su negocio y en su estado de resultados quieren ver, digamos, ganancias por transacciones, digamos, en bolsa o comisión por transacción, ¿ok? Pero yo diría que es bastante personalizado eso, a donde he visto, por lo menos yo que he atendido, ya, y acá puedo tener una visión súper errada, no sé ahí si Diego quiero complementar, pero yo he visto que en la compra, al menos de los fondos, ha tendido a la reducción del costo de la comisión. ¿Okay? He visto que cada vez es menos, por lo menos desde que se está comprando más activamente los fondos en bolsa, que yo creo que tiene que haber empezado hasta el 2017, he visto, digamos, que sí ha habido menores, digamos, costos de transacción. Perfecto. Oye, Diego, en Singular también tienen otro fondo, no solamente los ETF, y también ahí existe un poquito de activo alternativo. Cuéntanos ahí cuál es la parrilla que complementa en definitiva a esta base de ETF. Sí, nosotros hoy día tenemos 3 áreas de negocio. Voy a hablar de la segunda y la tercera, pero la primera ya la dije. La segunda son activos alternativos locales, que ahí tenemos 3 fondos de leaseback. Y este año debiéramos sacar ya el cuarto dentro de la estructura. La gracia de este fondo es que el fondo levanta plata, se cierra y a medida que se vayan venciendo los contratos se va haciendo disminución de capital y pagándolo diendo a los aportantes. Por lo tanto, no es un fondo que nunca muera y que va acumula, sino que tiene estructura muy cercana a los fondos gringos de deuda privada, que tú levantas la plata, se cierra el fondo y obviamente dejas vencer los contratos y le vas devolviendo el capital, los intereses a los clientes, que es algo que nos acomoda mucho, porque acuérdate que nosotros el 20% de la propiedad de Singular es de Oaktree Capital Management, que es un manager bien grande en Estados Unidos. La tercera pata, que también es súper importante y una pata bien institucional, es la distribución para Chile, Perú y Colombia de Oaktree Brookfield. Brookfield ya está manejando casi $1 trillion, debe ser el segundo asset manager de activos alternativos más grande del mundo. Y ahí en conjunto con Oaktree, Brookfield se compra Oaktree en 2019, por lo tanto es un proceso que todavía sigue, pero Brookfield en los próximos 5 años, si no estoy mal, ya va a ser dueño del 100% de Oaktree, y ahí tenemos productos de todo tipo, crédito oportunístico, deuda privada, deuda mezzanine,
infraestructura, real estate global, real estate de Estados Unidos, renta inmobiliaria. Y ahí tenemos una parrilla gigantesca de productos. Y obviamente, dado que no tienen liquidez prácticamente todos esos productos, son fondos que lo ofrecemos principalmente en el mercado institucional, que son AFP, compañía de seguro, family office, y hay un segmento también de multifamily office que da poquitito ni aumentando, ¿no es cierto?, el porcentaje de los clientes en activo alternativo. Pero ese es un nicho muy, muy institucional para gente de alto patrimonio principalmente. Oye, qué bueno que tocamos ese punto, porque eso está pensado específicamente en esas clases de activos fondos institucionales en el extranjero. Y es precisamente ese mismo mundo en el que estás tú, Daniel, pero más centrado en Chile. Y ahí, ¿cuáles son esos diferentes fondos que tienen hoy día ustedes y qué características, qué cosas puede uno lograr de ellos? Sí, a ver, para hablar de la casa, Ameris es una empresa de inversiones, un asset manager, que hoy día estamos manejando $2.000 millones en diferentes clases de activos. Tenemos deuda privada local, estoy yo, está la parte inmobiliaria local, está la parte de infraestructura, donde tenemos un fondo que maneja el puerto de GNL en el norte de Chile, y tenemos fondos de impacto social también. ¿Okay? Esa es la parte de asset management, en donde tenemos estos $2.000 millones y en donde aproximadamente el 75-80% de la UM viene principalmente de inversionistas institucionales, es decir, compañías de seguro, AFP y family office grandes que también se podrían tomar como institucionales. ¿Okay? Y aparte de eso tenemos representación de casas internacionales, que finalmente lo que nosotros hacemos es representar a estas casas de fondo, se las ofrecemos también a compañías de seguro, a AFP, en Chile, en Colombia, Perú y México. Y trabajamos con varias marcas como conocidas en ese mundo. Una de esas es Highsquare, que uno de los advisors de Highsquare es Bill Clinton. Hicimos un evento con Bill Clinton en México. Estuvo mi jefe ahí con Bill Clinton, se pudo sacar una foto con él. Y ahora estamos trayendo también a Chile a Timothy Geithner, que fue presidente de la Reserva Federal de Nueva York. Fue secretario del Tesoro también de Obama 1, si no me equivoco. Por lo tanto, son casas bien potentes también que nosotros representamos en Chile y en Latinoamérica. ¿Okay? Y con respecto a la parte de deuda privada que veo yo, tenemos el fondo de deuda directa y también tenemos otros fondos, que también hay fondos que se dedican exclusivamente al financiamiento de deuda privada de corto plazo, donde ahí está todo lo que es capital de trabajo, factoring, etcétera. Otros de largo plazo, que son mutuos hipotecarios endosables con subsidio del Estado, que ese subsidio del Estado te da una garantía del Estado. Ahí manejamos $100 millones en ese tipo de activos, y donde tenemos principalmente como aportante ahí a las AFP, que son fondos muy largos, son fondos de duration 15, 12, más o menos, ¿okay? Sin el riesgo de la tasa, porque son finalmente créditos hipotecarios que van devengando, y la plata que va recibiendo ese fondo mes a mes es el pago de los dividendos que hacen personas, digamos, que nosotros compramos los créditos. ¿Okay? Entonces tenemos la parte corta de la curva, la parte larga de la curva, la parte del medio, que es Ameris Deuda Directa, que es el fondo que te había comentado al principio, que es nuestro fondo como insigne para la deuda privada local. Y tenemos también el fondo Deuda Directa Dólar. Y el fondo Deuda Directa Dólar es un símil al Deuda Directa Peso, que lo maneja el equipo de México. Nosotros estamos instalados allá, tenemos oficinas, tenemos gente contratada mexicana, etc. Se fue un socio para allá de Ameris hace 3 años. O sea, este boom que ha habido en México, ahí David, que es mi jefe, lo visualizó, yo creo, como en un súper buen timing. Nos instalamos allá, armamos, hoy día hemos financiado ya $40 millones a empresas con deuda privada en México. Y todas estas inversiones se alojan en este fondo que se llama Ameris Deuda Directa Dólar, que es un fondo que está dando un retorno objetivo a los aportantes de dólar más 10, 11%, o sea, 10, 11% en dólares al año. Ese es el retorno objetivo, con instrumentos de deuda privada, digamos, adentro, que son originados por la oficina en México. Así que ese es como el doble clic en la parte de deuda privada, y te di también un poco el panorama de Ameris y en qué estamos ahora. Bien. Oye, y habiendo profundizado en estas dos clases de activos, renta fija, deuda privada,
tirémoslo encima de la renta variable. O sea, tratemos de destacar por qué la nobleza de estas clases de activos en el momento actual. ¿Cómo lo están viendo y por qué hoy día puede ser una buena alternativa de tener una proporción importante de estas clases de activos en un portfolio diversificado? Parto yo. Dale, Ya. vamos, me gustó. Sí, hay un argumento que podríamos pasarnos 4 horas discutiendo y tiene, digamos, varias aristas académicas y qué sé yo. Y uno dice, bueno, ¿cuál ha sido el retorno promedio de la renta variable global o del S&P, qué sé yo, en plazo de los últimos 50 años? Y uno se encuentra con un número como entre 11-12%, digamos, en dólares durante todo este tiempo. ¿Okay? ¿Qué es lo que te dicen los clásicos managers gringos finalmente de deuda privada? ¿O qué comparación odiosa la hacen? No la tienen en la presentación, pero la comentan. Claro. Te dicen, la deuda privada te va a dar un retorno muy similar a ese, pero con un riesgo finalmente con una volatilidad infinitamente menor. ¿Ok? Entonces, claro, si hay que machacar a la renta variable, hay un tema de la deuda privada que, dado los yields que uno puede finalmente obtener en la deuda privada, en casas que tienen reconocimiento, en casas que tienen track record, que saben cómo administrar estos créditos, etcétera, etcétera, que tienen historial de recuperación en la deuda privada, te van a defaultear. O sea, eso es un dato. O sea, como andar en moto. Andar en moto, te vaya a caer. Claro. Entonces, hay que saber cuál es el músculo que tiene ese manager para poder hacer recupero, cuál es el default bruto versus el default neto, o sea, lo que te dejan de pagar y después de que finalmente activaste las garantías, con cuánto te quedaste, etc. Después de hacer todo ese due diligence, después de revisar todo eso, finalmente tú te vas a quedar en que hay un argumento bien fuerte de decir, oye, con este activo podéis lograr casi lo mismo que la rentabilidad de ese otro activo en el largo plazo, pero sin los sobresaltos que a muchos finalmente inversionistas lo dejan muy o sea, lo puede finalmente hacer vender en el peor momento. Puede ser que la estrategia pierda todo su valor en el largo plazo por asustarte o ponerte muy optimista en ciertos momentos, que eso te hace mover y por lo tanto te hace que esa rentabilidad histórica no se repita en el portafolio de uno. Exactamente. Ahora, eso es para ponerlos a pelear, ¿ah? Eso es para ponerlos a pelear, pero... Eso quiero. Ya, eso ya, sí. No, porque también quería dar la visión más altruista de todo esto. Sí. No, y la también que tiene sentido, o sea, pero renta fija pública, renta fija privada, renta variable, nunca yo creo que es un all-in en cualquiera de los activos. Siempre hay que tener un poquito de cada uno. Cada uno tiene, digamos, sus virtudes, cada uno tiene sus riesgos, cada uno tiene su relación riesgo-retorno, ¿ok? Pero, claro, si tuviese que ponerse a pelear eso con respecto a la renta variable, ahí hay un caso bien interesante a analizar y tal vez a darle una vuelta por parte de los inversionistas. Perfecto, maravilloso. Te vi tomando apuntes, así que yo creo que está... No, yo siempre tomo apuntes de todo porque se me ocurren palabras y después se me olvidan. Entonces ya a cierta edad, acabo de cumplir 40, estoy en el entretiempo. Entonces después de ahí falta el segundo tiempo a la vuelta de vacaciones y uno ya se conoce un poquito más. Muy bien. Yo creo que en el caso nuestro de los ETF se complementan. No es como que yo no puedo decir que en el largo plazo la deuda privada, ¿no es cierto?, debiera rentar más o menos similar al equity con un menor grado de volatilidad. Yo creo que la renta fija, y una vez lo dijo un gerente de la empresa que trabajaba antes, es como el whisky y el agua. Si tú querías un portafolio hiper agresivo, vas a tener 100% en renta variable, que eso es 100% whisky, pero si queréis bajarle la fuerza al whisky, ¿no es cierto?, tenéis que ponerle agua. Y es como la almohada que cuando tú te caes, obviamente te mejora sustancialmente el golpe. La bolsa se cae, se ha caído en los últimos años. Efectivamente, en los últimos 2 años, las acciones globales y principalmente Estados Unidos ha rentado muy bien. El resto de los mercados no ha sido un buen año para la renta variable. Uno suele decir Estados Unidos, obvio. Pero no gran parte de los portafolios de nuestros clientes están 100% invertidos en Estados Unidos. Hay un montón de invertidos en emerging markets, en América Latina, Europa. Entonces,
La verdad es que para mí se complementan mucho y como que en general hay una cierta percepción a un portafolio target en base a los multifondos de la AFP. O sea, gran parte del mercado conoce los fondos de la AFP y siempre cuando uno habla del 80-20, el 40-60, se entiende bien, la gente lo acepta. En Estados Unidos históricamente el 60-40 ha sido este portafolio tipo que ustedes también lo han promocionado harto y algo que se complementan muy bien, son portafolios balanceados de largo plazo y en el largo plazo debieran andar relativamente bien. Y uno puede hacer algunas jugadas tácticas si se cae mucho la bolsa o algo así, pero en general a mí me gustan los dos. Y si uno tiene un poquito más de plata y un horizonte de inversión un poquito mayor, feliz de complementar los recursos con deuda privada, pero no es así para la mayoría de la gente. Oye, y con eso para ir terminando esta pregunta, quiero que me la respondan con total precisión. Quiero que se la jueguen. 3 clases de activos: acciones globales, deuda privada, renta fija, para un portfolio balanceado. ¿Qué porcentaje asignarían para un portafolio balanceado con esas 3 categorías? Para este año en particular. Para este año en particular. O sea, claro, la respuesta va a estar intrínseco qué es lo que va a andar mejor. En el fondo. Es que no necesariamente, porque al final es cómo hacer un portafolio balanceado. Yo creo que un portafolio balanceado voy a empezar por lo más fácil, que yo creo que la parte de deuda privada, / alternativo, claro, lo que te dice toda la academia, todos los libros, todos los cálculos que voy a hacer, tiene que ser entre un 15 y un 20%. Máximo por el tema liquidez. Un tema liquidez, máximo un 25% de un portafolio. Yo creo que va por ahí. Si fuese un 20% te queda finalmente el otro 80% para un portafolio balanceado. Y acá yo ya me tiro mis partes. Claro. Y creo que no voy a tener todo el tiempo del mundo para fundamental. Pero yo estaría más tranquilo con un portafolio hoy día, tal vez con un 30% de renta variable. Y un 50% de renta fija. O sea, estáis más conservador. Sí, yo creo que, y acá es difícil jugarle a esto, pero ya que estamos en esto, claro. Creo que es muy probable que pueda venir algún tipo de corrección en la bolsa de Estados Unidos. Entonces estáis pronosticando una recesión. No, estoy diciendo que creo que perfectamente puede venir algún grado de corrección. Veo las tasas internacionales y locales, más que nada las internacionales, ahí también digo, yo creo que voy a hablar más de eso, pero las veo en niveles atractivos. O sea, el Treasury de 10 años está en 4,7%, niveles súper altos. Es decir, eso es una oportunidad, la veo más como una oportunidad. Por lo tanto, creo que hoy día no, si tuviese que tomar la plata, sacarla de la caja, por así decirlo, claro, y armarme mi portafolio, me duele hoy día tener más renta variable que renta fija en un portafolio. Creo que hay más probabilidades que tú lo insinuaste al principio, más posibilidades de ganancia de capital, tanto en Chile como en Estados Unidos, en la renta fija, y meterse y tener algún tipo de corrección. Eso para mí es mi escenario base de que podría pasar en algún momento del año. Perfecto, maravilloso. 30% acciones, 20 de deuda privada, 50 de renta fija. Vamos, Diego, a ver. Sé que te cuesta jugar, pero bueno. Es imposible chuntarle. No, es que no vamos a chuntar. Jamás le vamos a chuntar. Pero hay que jugar. Yo soy más de la academia americana y me quedo con 40% renta variable, 60% renta fija. Ya. En el Chile corporativo en algún minuto, cuando la TPM se fue a cero para la pandemia, llegamos a estar en tasas negativas de UF más 0, UF menos 1. Algo. Hoy día hay carne en el hueso. O sea, hoy día la renta fija local se posiciona muy bien en términos relativos y el retorno esperado, como lo hablamos en algún minuto, podría llegar a ser pesos más 6, con una volatilidad bastante acotada. Por lo tanto, me gusta mucho la renta fija hoy día chilena y por eso me quedo con el 60-40 y ojalá que el 40% sea en mercados globales desarrollados. Si uno ve, por ejemplo, el índice que ocupamos nosotros en el Global Equities, Chile pesa 0,1%. Claro. O sea, nada. Chile, qué pena decirlo, no existe en términos de un portafolio global.
O sea, somos muy chicos y uno tiene el sesgo local, por eso uno le pone más Chile, pero no sé si necesariamente eficiente en la construcción de portafolio. ¿Y deuda privada? ¿No te la juegas por un poquito? No, Ya. no Ya, me la eres juego. más tradicional. Soy más tradicional. Muy bien, yo Soy creo más que tradicional. la edad, el tiempo, las canas nos ha puesto más conservadores y estamos hoy día quizás más atentos a que venga una corrección. La venimos esperando hace rato, no se ha dado, así que ha sido un periodo de tiempo, los últimos 2 años, muy bueno para la renta variable. Yo creo que eso también coincido con ustedes, yo también soy más conservador en este minuto y también un poco la visión que tenemos hoy día en Patrimor. Así que nada, agradezco enormemente su sabiduría, su experiencia, lo claro que son para explicar estas cosas que a veces son complejas. Hay muchas terminologías que de repente cuesta ahí aterrizarlas, pero para eso los invitamos a que vean nuestro podcast, todos los capítulos, que ya van más de 40. Hay mucha explicación, mucha educación financiera absolutamente gratuita en este podcast, así que invitadísimo a que nos sigan en Spotify, a que nos sigan en YouTube, que compartan la información, que nos sigan en nuestros nuevos capítulos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Daniel, por la buena onda y por estar acá siempre disponible para poder educar y explicar todo esto. Muchas Muchas gracias a ti, Sergio. Nos vemos en Que otra estés muy oportunidad. bien. Que estén muy Gracias. bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao.